Vamos a la palabra, vamos a prepararnos para entrar ahora en el estudio de la palabra. Y si me pueden acompañar en el libro de Deuteronomio 7, verso 1, y ponen una marquita allá. Oramos. Amantísimo Dios, Padre de gloria, te damos gracias, te damos gloria, Señor. Padre, vamos a entrar en tu palabra ahora. Padre, ayúdanos que tu Espíritu Santo, Señor, sea la persona principal, Señor, en este lugar, que nos guíe, que nos traiga convicción a nuestro corazón, que nos corrija, que nos muestre, Señor, la luz. Queremos crecer, queremos conocerte, pero aún más queremos parecernos a ti, Señor. Padre, bendícenos en este día, Señor, unge mis labios, que mi corazón esté sometido, Señor, al Espíritu Santo, y mis hermanos abran su corazón a la enseñanza que tenemos, Señor, en esta noche. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la segunda clase de poseer la tierra. Y tenemos como tema de hoy, sacando al gigante de la tierra prometida. Sacando al gigante de la tierra prometida. Voy a leer Deuteronomio 7, verso 1, si me acompañan allá. ¿Están ahí? Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Heveo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Muchos de nosotros han experimentado en iglesias, a lo mejor pasada, donde todo era un espíritu. No sé si a muchos le pasó, ¿verdad? Había espíritu de cansancio, espíritu de sueño, espíritu de hambre, espíritu de mentira, espíritu, etcétera. Pero sabemos que no todo es un espíritu, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? No todo es un espíritu. Pero al entender esto, queremos ver la otra cara de la moneda, ¿verdad? ¿Cuál es esa? Bueno, que sí hay espíritus inmundos, ¿verdad? Hay espíritus demoníacos o satánicos. Y queremos ver qué dice la Biblia acerca de estos espíritus, ¿verdad? No, pongan atención a mí acá, que están ajustando la pantalla ya. Y cuando vemos personas que sacan de contexto, ¿verdad? O utilizan la Biblia para alegorizar, muchas veces tenemos que tener cuidado. Por eso dimos la clase de hermenéutica, para no salirnos de las reglas bíblicas, del estudio de la Biblia. Muchas veces podemos sobreenfatizar o sobreespiritualizar o alegorizar lo que no dice la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento, que la palabra misma le llama la sombra, ¿verdad? Y al Nuevo Testamento le llama la luz. El Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Era una figura del propósito que era la promesa, que es Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, los que han leído el Antiguo Testamento se dan cuenta de que todo es literal. Cuando veían el poder de Dios operar, lo veían de manera física, literal, o sea, lo veían, ¿verdad? No es como ahora Dios puede operar en nosotros espiritualmente y no se ve lo que Dios está haciendo. Cuando se iba a pelear con el enemigo era literal, se iba a guerra de espada y escudo y jabalina y todo eso. Cuando veían a Dios obrar en abrir el mar en dos y todo eso, se veía de manera literal. Pero Dios tenía un propósito de preparar el fundamento de lo que iba a ser el Evangelio para salvación a las naciones. Quería promulgar, quería anunciar el poder de Dios. Y era de ahí que iba a nacer la fe de aquellos que oían lo que Dios hacía. Era así como las naciones iban a temer al poder de Dios. Pero entrando en el Nuevo Testamento, todo cambió allí, aunque no podemos decir cambió, pero en nuestra perspectiva cambió, ¿verdad? Vemos que antes era literal, ahora espiritual. Pero todo era sombra de la luz que se iba a mostrar en Cristo. Ahora, todo eso fue la antesala de lo que era la promesa. Ahora, muchas iglesias se enfocan que si en el Nuevo, ¿verdad?, Testamento, en el Antiguo no, porque ya pasó y no podemos. Porque la palabra en 2 Timoteo dice que toda la Escritura
es inspirada por Dios. Y si no leemos el Antiguo, muchas veces no vamos a entender por qué suceden las cosas en el Nuevo. Y si no leemos el Nuevo, no vamos a ver la luz de la sombra del Antiguo. Ahora bien, en esta secuencia que vamos a llevar, vamos a ver los gigantes y qué representa cada gigante en la tierra de Canaán y de manera ahora espiritual en nosotros, porque sí tienen una connotación. Si el hermano pone la pantalla, ahí hay 3 puntos de lo que representa cada uno de ellos. Representan un espíritu de las tinieblas, ¿verdad? Punto número 2, representan los enemigos de Dios. En este caso, Dios le llama enemigos a Satanás y a los demonios. Pero todo aquel que se somete bajo la autoridad o la voluntad de Satanás pertenece. ¿Se acuerdan de Santiago que dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? Se constituye enemigo de Dios. Y el punto número 3, representan los que se oponen contra el pueblo de Dios. Ahora, todos podemos entender de manera clara que todos los enemigos del Antiguo Testamento, los filisteos, los amalecitas, eran operadas por deidades demoníacas. ¿Sí entienden eso? ¿Se acuerdan de Daniel 10 que dice que había un principado puesto por Satanás allí, ¿verdad? ¿El príncipe de dónde? De Persia, ¿verdad? Estaba operando allí. Y esa operación era de manera espiritual, pero a la mente de los que gobernaban de manera pagana. Entonces, ahora estamos viendo en nuestras vidas, al venir a Cristo, que muchos de nosotros para poseer la tierra, ¿verdad? Ya dijimos que es figurativo de nuestro corazón y de las almas allá afuera, necesitamos derribar o sacar los gigantes. ¿Cuántos quieren? ¿Verdad? No atando ni nada de eso, sino viendo qué dice la Biblia de cómo sacamos al gigante. El Antiguo Testamento, ¿verdad? Como habíamos hablado, que es la sombra y luz de las cosas venideras. El hermano va a poner en la pantalla 2 definiciones de lo que es sombra y luz, ¿verdad? Sombra y luz. La sombra, ¿verdad? Yo puse la definición para tener una percepción mucho más abierta. Es cuando algo se antepone ante la luz, ante la luz o cuando algo cubre la luz, ¿verdad? Es cuando, por ejemplo, usted se para frente a una luz y eso forma o crea una sombra detrás. ¿Cuántos saben eso? Dice, y esto, lo que cubre la luz, forma lo que se llama una figura. Ahora, yo le hago una pregunta. Si usted está de espalda al sol y se le para una persona al lado y usted no lo ha mirado, solamente ve su sombra, ¿puede usted saber quién es? A veces sí, a veces, ¿verdad? Yo me paro ahí en la puerta y veo la silueta de los hermanos que van llegando y los veo, ¿verdad? Porque ya tienen cosas que los identifica, pero naturalmente no sabemos lo que es. Es una sombra, es una figura negra, es una silueta. Entonces, vemos allí que lo que hace que veamos eso es cuando la luz le da de frente, ¿verdad? La luz es lo que revela todo. La definición de luz, como está en la pantalla, es la radiación que emite claridad para revelar algo oculto o bajo tiniebla o en tinieblas y así tener una visión más exacta de todo. El Antiguo Testamento, ¿verdad? Allí el Señor estaba llevando a cada hombre y mujer de Dios a una promesa venidera que solamente se podía entender por la fe. Le voy a poner un ejemplo, Abraham. Abraham el Señor le mostró las estrellas, le dijo, así será tu descendencia. Abraham se dio cuenta inmediatamente que esto era obra de Dios. Cuando vio las estrellas, él dijo en su carne, dijo, mi esperanza contra esta esperanza que Dios me está dando es imposible. Entonces Dios lo único que le pidió fuera que creyera, que tuviera fe en lo que Dios estaba diciéndole y lo que iba a hacer. Entonces lo único que tenía Abraham que hacer era ¿qué? Creer, en este caso confiar, ¿verdad? Fíjense en Mateo 5:21, si me acompañan allá. Mateo 5:21. Estamos utilizando una plataforma para entrar en esta clase de los gigantes, porque luego, ¿verdad? Pueden pensar que estamos satanizando o que todo es un espíritu. Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Quién se acuerda de la primera regla de hermenéutica? Ay, esa pregunta. No, están bien, exactamente. ¿Por qué pregunté eso? Porque cuando tenemos alguna duda en la Biblia, ¿verdad? Estamos estudiando algo y a veces preguntamos, ¿cómo sabemos que eso es verdad, que es fundamental? Y la misma Biblia tiene que respondernos de una forma u otra, o en un libro, o en otro texto, puede ser un contexto aislado,
de que eso que estamos leyendo tiene fundamento bíblico, ¿ok? No puede haber un texto aislado. Fíjense lo que estamos hablando de lo que era sombra y luz. Mateo 5:21, ¿están ahí? Dice, oíste, aquí hablando Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Quién eran los antiguos? Los que habitaban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No matarás. Esa era la ley que decía eso, escrita. Cualquiera que matare, ¿qué dice? Será culpable de juicio. Pero fíjense que Jesús dice, pero yo os digo. ¿Qué está haciendo Jesús? Le está arrojando, ¿el qué? Luz a la sombra. Dice, pero yo os digo. Aquí parece, muchos maestros confunden esto y dicen que el Señor cambió la ley o que trajo otra. No, Él está arrojando luz a eso que era sombra y el propósito inicial de la ley. La ley fue dada para que veamos la intención del corazón y no para querer cumplirla, ¿verdad? Porque cuando se decía no matarás, bueno, ellos decían, ok, hasta ahí va a llegar mi ira, no lo voy a matar, pero quisiera. ¿Sí o no? Entonces Jesús veía el corazón, Él decía, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que es el primer paso antes de matar, enojarse, dice, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Fíjense que aquí lo que parece es que Jesús intensificó la ley, y no, Él la está aquí, la está revelando, está diciendo el propósito principal de la ley es el corazón, no tanto las obras de las manos, porque todos podemos caminar derecho, no hablar y no matar y no robar, pero en nuestro corazón tenemos avaricia, queremos robar, tenemos odio, amargura, y es de ahí que sale la contaminación. El verso 38 de Mateo 5 dice, oísteis que fue dicho, y esta ley del talión era la misma ley que se aplicaba cuando entraron a la tierra prometida en el Antiguo Testamento. Dice ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Van notando de que el propósito de entrar a la tierra no era solamente sacar al gigante, ¿verdad? Y que no tuvieran acceso a la salvación, sino que vieran el poder de Dios y se humillaran. Amén. Ese era el propósito. Dice, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Bueno, en el tiempo de David no existía eso cuando mató a Goliat, ¿verdad que no? Pero tenía un propósito, porque el mismo David cuando derribó a Goliat le dijo, yo no vengo con espada o jabalina, vengo en el nombre de Jehová, ¿verdad? A pesar de que él lo mató. Por eso, aquí vemos que cada gigante representa un espíritu inmundo que operaba en ellos. Por ejemplo, vamos a Efesios 2, verso 2, para que vean ahí. Le estoy dando textos de referencia para que tengan base de lo que estamos estudiando. Luego vamos a entrar en los gigantes. Efesios 2:2 dice, ¿están ahí? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo el sistema, la corriente, los pensamientos de Satanás, podemos decir. Y luego dice conforme. Aquí conforme era que respondían a ese mensaje de Satanás o al sistema o al pensamiento. Dice al príncipe de la potestad del aire. El espíritu, lean conmigo, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo es esto que opera? Bueno, induce, tienta, pone palabras y pensamientos y dardos, como dice Efesios, en la mente de la gente y la gente responde a eso. ¿Por qué? Porque como no tienen luz, no pueden ver que lo que Satanás está haciendo es engañando. Entonces, en el Antiguo Testamento, todos estos paganos adoraban dioses, porque los dioses, en este caso todos los dioses falsos se resumen en Satanás. Pero la mentira tiene multiforme cara, la verdad es una. ¿Ok? Entonces por eso hay tantos dioses y el verdadero solamente es uno. Entonces ellos adoraban que si Artemisa, que si Moloch, muchos dioses. Pero todos tenían el fin de apartar a esa persona, ¿verdad?, de Dios. Ese era el fin, pero ese Dios ofrecía, daba. Decían, vamos a sacrificar para recibir esto del Dios. Entonces, por eso habían filisteos, amalecitas, tenían cada uno un Dios. Y estos dioses operaban de manera demoníaca y satánica en las mentes de estas personas y se levantaban contra el pueblo de Dios. Por eso todavía vemos que el mundo entero está contra el mapita que está allá en el Medio Oriente, que es Israel. Todavía el mundo entero se levanta para destruirlo. Es un mapita pequeño. ¿Por qué? Por la intuición de Satanás.
¿Por qué? Porque es un lugar bien pequeño, pero Satanás quiere destruirlo, porque él sabe lo que va a pasar allí. En Efesios 6 mismo, el capítulo 6, verso 2, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. En este texto podemos ver una revelación de dónde viene la maldad cuando viene un ataque a nosotros. Sabemos que es un espíritu operando en esa persona, pero todos ya sabemos, porque lo hemos estudiado, que no solamente son demoníacos, también son carnales y también terrenales. Cuando vemos al hombre que opera de manera animal, lo que quiere decir es que perdió la vida, perdió el espíritu, espiritual, y solamente responde conforme a lo que le rodea, que es el medio ambiente o la tierra. Pero luego vienen los deseos o la tentación, y Satanás utiliza eso en contra para atacarnos. Luego dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino ¿contra quién? Contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos viendo aquí un ejército. En el Antiguo Testamento se veía literal, era de hombre a hombre, ahora es espiritual. Entonces ahora cuando hay una guerra entre un hermano y yo, ya mi enemigo no es el hermano, sino lo que está operando en ese hermano. Entonces por eso es que vamos a hablar de los gigantes, pero ahora lo vamos a traer a la aplicación del Nuevo Testamento. Este texto nos dice claramente que cuando alguien nos ataca, no peleamos con esa persona, más bien con el espíritu que opera en esa persona. ¿Cómo peleamos con esa persona? Con la armadura que dice Efesios 6, ahí dice la armadura, y todo es la palabra, y luego la oración. Entonces allí es la fe, si resumimos todo eso, ¿verdad? Vamos a Números 13, 25, para ver qué infundieron estos gigantes cuando el Señor envió a los 12. El libro Números es el cuarto libro. Números, capítulo 13, verso 25. En esta historia que vamos a leer, vamos a ver qué pasó cuando los 12 espías que envió Moisés de parte del Señor, qué causó en ellos cuando vieron a los gigantes y vieron sus oponentes, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estamos leyendo esto? Para que vean cómo operan, porque estos gigantes, no hay mucha información en la Biblia que hable de eso, pero sí nos dan detalles de cómo operan, cuál es su operación en este caso, valga la redundancia, de este espíritu. El verso 25, le voy a dar un contexto de lo que vamos a leer. El Señor mandó a levantar a 2 espías, cada uno que represente la tribu de Jacob, ¿verdad? Eran los líderes en el desierto de cada tribu, y dice, levanta un hijo de cada tribu. Entonces enviaron a 12. Estos 2 entraron a reconocer la tierra para traer buena noticia, pero el Señor permitió que vieran a los gigantes, porque el Señor le dijo, ve y mira lo que hay allí, los alimentos, la abundancia, quién habita allí, cómo viven, miren bien, porque luego iban a tener que entrar, ¿verdad? No confiando en ellos, sino confiando en Dios, para que vean lo que les esperaba. Entonces ahí es donde aquí, el verso 25, si están ahí, Números 13, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuántos días? Eso tiene un número profético, es simbólico de la promesa. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, que era la evidencia que sí fueron, ¿verdad? Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, ¿qué dice? Fluye leche y miel. Eso es simbólico también a la abundancia, ¿verdad? Y luego dice, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, ¿verdad? 29 dice, Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, ¿qué hizo Caleb? Hizo callar al pueblo delante de Moisés, porque estaban demostrando miedo, vinieron con miedo de allá, ¿verdad? Delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, ¿verdad? Se me cortó aquí el verso. ¿Qué dice al final? Raza de los... Léalo, alguien que lo termine. Delante de ellos. O sea, ellos... Sí, está bien, está ahí. Dice que ellos o sea, a comparación de los gigantes, ellos parecían langostas, ¿verdad? Que no recuerdo el nombre de este tiempo, de ese animalito, pero en mi país le llaman esperanza. ¿Cómo? No. Sí, no, porque hay lo que se llama chapulín, lo que le dicen que es grillo, grasshopper, no sé en español, ¿cómo? Saltamontes, exacto. Esa es la langosta, el saltamonte, exacto, es como 4 pulgadas. ¿Ah? Exactamente, es así. Entonces dicen, parecíamos langostas o saltamontes delante de los gigantes, imagínense. Y vinieron con miedo. Ahora, ¿cuál fue el propósito de ir allá? No fue infundir miedo en la gente, pero vinieron para atrás, 10 de ellos vinieron aterrorizados. Se encontraron con gigantes que hicieron olvidar la promesa totalmente. Y es aquí donde nos vamos a enfocar. En el día de hoy vamos a hablar de los jebuseos. Es el primer gigante. Los jebuseos, ¿verdad? Viene de una palabra que es jebús, y jebús significa pisotear, ¿verdad? Significa pisotear. Jebús significa pisotear. Jebús es el nombre antiguo de Jerusalén, ¿verdad? Luego fue cambiado Jebús por Jerusalén. Jebús es la palabra, es como, creo que es Jebús, y luego la otra palabra es Shalom. ¿De dónde viene la palabra? Shalom, de donde viene la palabra paz. Entonces, por eso se llama Jerusalén. Luego vamos a entrar en eso. Tengo las notas en la pantalla, luego se las comparto. Esta palabra Jebús significa pisotear, ¿verdad? En otras palabras, este espíritu, vamos a llamarle así, jebuseo, en nuestras vidas, acuérdense que estamos trayendo la aplicación a nosotros. Este espíritu jebuseo pisotea o menosprecia la obra de Dios. En la pantalla le vamos a poner ahí unos puntos para que vean cómo este espíritu jebuseo pisotea la obra de Dios. Bueno, ¿cuál es la obra de Dios? Podemos ver lo que hizo Cristo en la cruz. Esa es la obra de Dios. Cristo nos perdonó, nos justificó y nos reconcilió. Como dice un amigo por ahí, casi nada. Nos perdonó, nos justificó y nos reconcilió. ¿Qué hace Satanás? Que quiere pisotear la obra de Dios. ¿Cómo? Acusándonos, condenándonos y al final separándonos o hacernos partir o apostatar. Es exactamente cómo opera este espíritu. Mientras usted está tomando notas, vamos a Romanos 8:33. Ese espíritu viene con el propósito de acusar, de condenar y de separar. Ese es el propósito de este gigante jebuseo. Romanos 8, verso 33. Me dicen amén cuando estén allí todos. Romanos 8, verso 33. ¿Cómo sabemos, verdad, esto? Porque Pablo recibe la misma revelación, que es la contraparte de lo que Satanás viene mostrando en este capítulo. Satanás nos acusa, nos condena y nos separa, ¿verdad? Nos divide como congregación. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Usted puede decir en cada pregunta, Satanás, ¿verdad? Dice, Dios es el que justifica. Que hay una pregunta y cualquiera que se levanta en contra de nosotros, en este caso este gigante, el Señor responde, ¿qué dice? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Aquí se puede decir Satanás. Y luego dice, Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, que es la prueba, el que también intercede por nosotros. Y luego viene la tercera pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Satanás. Pero dice aquí, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Ahora, vemos aquí tres cosas. Primero dice, ¿quién nos acusa? ¿Quién nos condena?
¿Y quién nos separa? Fíjense que lo que nos mantiene apegados a Dios para que esto tenga validez en nosotros es una palabra que tiene dos letras. ¿Cuál es? ¿Cómo? Fe. Exactamente, la fe. Este gigante siempre quiere destruir la promesa de Dios. Cuando nosotros vemos aquí esta parte, ¿verdad?, que nos acusa, la primera parte que vemos el ataque de este gigante es la acusación, ¿verdad? Si lo puede poner ahora sí. La acusación. Esta palabra también se puede utilizar como culpa, ¿verdad? Y si seguimos buscándole sinónimos, sabemos que también quiere decir conciencia, cargo de conciencia y todo esto. Pero la culpa o la acusación de Satanás tiene el propósito de desanimarnos, ¿verdad? Y ahí hay 3 puntos. Desesperanza, ¿verdad? Acuérdense que nuestra esperanza en Cristo es lo que nos permite seguir corriendo el maratón. Un maratonista tiene como esperanza ¿qué? Llegar a la meta. Pero si le dicen que la meta la quitaron y que no hay carrera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Deja de correr. Entonces Satanás, aquí este Jebuseo, este gigante, viene con el propósito de acusar y te dice, no eres digno de correr esta carrera. Y te quiere sacar del camino. El punto número 2, cargo de conciencia. Son personas que andan con esa culpa y no creen. Acuérdense que todo lo que está pasando aquí es contrario a la fe. Cargo de conciencia es cargar con esa culpa y no creer que Cristo nos perdonó. ¿Por qué? Porque viene esa acusación de este espíritu que opera en nuestra mente. Acuérdense que eso solamente son dardos a su mente. Bueno, es que yo fui muy malo en el pasado. Fue que yo hice demasiado cosas malas y fueron tan malas que no creo que Dios me perdone. Es que en un tiempo hice esto y le he pedido perdón al Señor, pero no se me olvida. Acuérdense, el perdón es por la fe. Creyendo lo que Jesús hizo en la cruz nos hace libre. Pero si este espíritu te lo recuerda y tú lo entretienes, luego te desesperanza, cargo de conciencia, y luego te derrota. Y esto solamente es el ataque a la mente. Fíjense que siempre viene el ataque progresivo, la mente, el corazón y luego la obra que viene de nosotros. El punto número 2, antes de avanzar, dice, el propósito de Satanás era implantar este pensamiento y luego penetre en nuestro corazón y abrir luego nosotros la puerta, que es a la etapa que sigue, que es, ¿cuál? La condenación. Primero nos acusa y si entretenemos ese pensamiento de acusación, ahora yo no quiero enfatizar esto. Yo no estoy diciendo que, como dicen en mi país, que nos hagamos los locos cuando pecamos, ¿verdad? O que ignoremos eso. Una vez nos arrepentimos de todo corazón, tenemos que creer que por la fe fuimos perdonados. Si usted pecó ayer o en el día de hoy o en la semana y usted vino con el corazón en la mano delante del Señor y le dijo, Señor, hice esto mal y me arrepiento y no quiero ser así, Dios lo perdona. Dice que el que confiesa, dice que el Señor borra un poquito, dígalo duro, toda nuestra, y nos hace limpio. Dice, nos borra todo y estamos otra vez santos delante de su presencia. Pero Satanás te dice, tan fácil así no es. O sea, no vas a venir donde el Señor después que hiciste lo que hiciste. Entonces esa es la acusación de este gigante. Y por eso se llama gigante, porque esto cuando cae a la mente y lo entretenemos, no nos permite olvidar el pasado. El cristiano que vive con la mente en el pasado, por malo que fue, nunca va a avanzar. Maratonista que se queda corriendo despacio porque perdió la carrera ayer, no va a progresar. Lo que pasó ayer nos sirve para recordar de dónde nos sacó el Señor para avanzar y corregir, pero no para quedarnos allí pensando en lo malo que fui, en lo malo que hice, etcétera. Pero todo esto entendiendo que es con el concepto bíblico de que nos arrepentimos de verdad, genuinamente, recibimos el perdón. Cuando permitimos esto en la mente, este ataque, luego esto cae al corazón. Cuando permitimos que caiga al corazón, sucede lo siguiente. La imagen que sigue, hermano, la condenación, luego cargamos nosotros con esos pecados, desconfiamos en Dios y luego perdemos nuestra identidad. Bueno, voy a explicar el número 1. Cuando una persona carga con su pecado, anda cansado, anda agobiado, anda sin ánimo, con sentido de culpa. Es por el cual Jesús en Mateo 11, 28 al 29 y 30 dijo, venid a mí los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar.
Y luego dice, lleven mi yugo. ¿Cuál es el yugo que Jesús está poniendo en nosotros? La fe, que confiemos en la obra que Él hizo. La palabra que utiliza Jesús como yugo es una palabra figurativa al trabajo duro del campo, ¿verdad? Fíjense que ningún hombre el yugo no fue diseñado para el ser humano, fue para el animal. Pero el Señor utiliza esa palabra yugo. ¿Por qué? Porque es un yugo llevar el pecado en los hombros. Es un peso, o sea, no te permite avanzar. Y eso esto es una rama, crea amargura en tu corazón, y al crear amargura respondemos con amargura, hablamos por amargura. Todo es una queja y una amargura y no podemos crecer y no tenemos la limpieza de la palabra. Y por eso el Señor le dice, lleven mi yugo. Ahora, vemos la ilustración de cuando vamos a poner un becerrito nuevo, ¿verdad? Un ternerito, como decimos. Un ternero, ¿verdad? Un ternero, ¿verdad? Está del lado del becerro ya con la experiencia, que el becerro fuerte es Cristo, nos pone de lado a nosotros, y el yugo lo lleva el becerro grande, el peso lo lleva el becerro, pero solamente lo lleva no solamente el peso del becerro, sino también lleva el peso del becerrito que está aprendiendo a caminar con el yugo. Y cuando dice lleva mi yugo, es la fe, dice ven, ponte paralelo a mí, que es la palabra que también se utiliza como parábola, que es al lado, o paracletos. Y Jesús, en este caso el becerro, empuja el arado con el yugo, pero también está empujando o ayudando a enderezar al becerrito. Y el becerrito, si el becerro se para, el becerro no avanza. Entonces, por eso Cristo dice, lleven el yugo mío, que es fácil. Es Cristo quien lo lleva, pero tenemos que ir del lado de Cristo confiando en Él. Él es que hace la fuerza. Amén. Pero tenemos que creerlo. Aquí vemos que desconfiamos en Dios. ¿Por qué? Porque si este espíritu permite poner en nosotros de que no nos perdonó Dios, vamos a andar con este sentido de culpa y que Dios no me perdonó, y eso lleva a la desconfianza, y la desconfianza es lo contrario a la fe. Y ven cómo vamos perdiendo la batalla, y este gigante toma más fuerza. Una vez perdemos la fe, perdemos la identidad. Ahora, cuando hablamos de identidad, es sumamente importante saber quiénes somos, porque nosotros hacemos lo que somos. Un ingeniero trabaja ingeniería, un doctor trabaja en el hospital, un cristiano sirve a Dios. Entonces, al perder la identidad, este espíritu permite que pensemos que ya no somos hijos de Dios, comenzamos a caminar sin identidad, buscando en el mundo lo que antes éramos y nunca lo vamos a encontrar. Y por eso es que hay personas que cambian de color, cambian de vestir, cambian de carro tan repentinamente buscando su identidad. Inventan, y si el tatuaje, y si alguien tiene aquí, no me refiero a ofender a nadie, pero lo que quiero decir es que de todo quieren ir con la corriente de todo lo nuevo, porque no tienen una identidad, y ese espíritu opera para derribar eso. Una vez permitimos que este pensamiento caiga en el corazón, vamos a la tercera parte, lo van a poner en la pantalla, que es la separación. Es ahí donde muchos, ya es lo que le llamamos apostasía. Viene una vez que permitimos este pensamiento y luego viene la separación. Es el tercer ataque del jebuseo, de ese espíritu jebuseo. Aquí vemos, si ustedes notan, ¿qué pasó cuando ellos entraron a la tierra prometida? Fueron, me imagino, contentos. Dios nos va a dar esta tierra, ¿sí o no? Fueron confiando en Dios hasta, ¿quién me dice? ¿Hasta dónde llegó la fe? Hasta que vieron al gigante. Inmediatamente se comían la uva temblando, pensando el tamaño del gigante, y se olvidaron que Dios es infinitamente mucho más gigante que el gigante. Perdieron la fe, perdieron la confianza de quien era mayor. Entonces, cuando se olvida quién está con nosotros y confiamos en nosotros y no en Dios, la falta de fe nos derriba. Eso fue lo que hizo que volvieran otra vez con malas noticias, pero Caleb y Josué no perdieron la confianza. Lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos que esta separación, que es el paso que damos ya a separarnos, apaga nuestra antorcha, nos aparta de la congregación y volvemos a Egipto, que es símbolo del mundo. Es así como vamos saliendo. En Números 13:29 dice lo siguiente, dice cuando venían con miedo, dijeron, el jebuseo habita en el monte,
Y aquí, cuando en este verso 29 de Números 13, ellos estaban dando la definición de dónde estaba la coordinación de los gigantes. ¿Se acuerdan que dice el Jebuseo, el Eteo están en el monte, después los otros están a la ribera y los otros están en la ciudad? Estaban clasificados, así como Satanás tiene su séquito, tiene su ejército, lo tiene organizado. Pero ellos se encontraron con ellos de frente porque estaban en el camino. Este espíritu opera cuando vamos en el camino, cuando estamos en el desierto, cuando vamos hacia el propósito de la tierra prometida. Y vemos aquí que este monte, es decir, mientras vamos en el camino nos sale al encuentro este espíritu jebuseo, que nosotros lo derribamos es por la fe. El propósito jebusita, quiero que anoten esto, porque no lo puse en la pantalla. El propósito jebusita es, le pueden poner el propósito de este espíritu como ustedes más lo entiendan. El propósito jebusita es devolverte al lugar de donde Dios te sacó. Ese es el propósito de este gigante. Pueden poner jebusita, espíritu, inmundo o gigante, como usted se sienta más cómodo. El propósito jebusita es devolverte al lugar de donde Dios te sacó, es volverte allá. Y vamos ahora a Números 14:1, ¿verdad? No olvidando lo que acabamos de leer de cuál es el propósito final del jebusita. Fíjense que lo logró con 10 de los 12. Vamos a ver en Números 14:1. ¿Están ahí? Dice, entonces toda la congregación, esto fue lo que produjo en el corazón de los 10, aparte de Josué y Caleb, miedo, ¿verdad? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Ese es el pueblo del desierto que oyó el mensaje que trajeron los 10, ¿verdad? Negativo, e infundieron este temor en ellos, ¿verdad? Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán, ¿qué dice? Y volvamos a Egipto. Cuando se pierde la fe, nos queda la esperanza del mundo. Lamentablemente, estos se olvidaron de la promesa. Miren, esto es tan importante entender, porque si no estamos saturándonos de la palabra, que es la que nos da el aliento, la fortaleza, la esperanza e incrementa la fe, lamentablemente va a pasar esto. Vamos a querer volver a Egipto. No, esto no es para mí, esto es muy difícil, yo pensé que yo estaba salvo y no soy salvo, y etcétera. Y comenzamos esos pensamientos a permitir que entren, y lamentablemente muchos vuelven. Pero muchos, a lo mejor, esto puede suceder en algunas personas, no han vuelto a Egipto a lo mejor porque hay alguien que está intercediendo por esa persona. O a lo mejor hay alguien que se antepone, ¿verdad? Con persistencia, exhortándole la palabra. Hermano, piénsalo, hermana, piénsalo. No, a lo mejor el buen testimonio de alguien que le extendió la mano no ha permitido que esa persona débil, que ya ese gigante lo tiene casi pisado, vuelva atrás. Vamos ahora al verso 11 de Números. Aquí vemos la intercesión de Moisés. Vamos a ver para que vean que en esta batalla, ¿verdad? Estamos todos en esta batalla. Cuando digo todos, quiere decir que aunque uno sea fuerte, ese fuerte necesita interceder porque por aquel que es débil. Y es como el cuerpo de Cristo opera. Miren, cuando una persona se aparta del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y a veces podemos reaccionar de, bueno, ¿qué vamos a hacer? No debe ser nuestra actitud. No debe ser nuestra actitud. ¿Por qué? Porque se nos fue un dedo del cuerpo, se nos fue una pierna o algo se fue y el cuerpo ya comienza a funcionar de manera disfuncional. Y pensamos que el problema de mi prójimo es ajeno a mi vida, y no. En el verso 11, vamos a leer ahí, dice, Jehová dijo a Moisés, fíjense cómo respondió Dios, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Fíjense que el propósito aquí es Dios lo que quiere es que creamos en Él, a su palabra. Dice, con todas las señales, aquí era lo que le explicaba al inicio, que Él hizo maravillas para que por ahí viniera la fe. Dice, con todas las señales que he hecho en medio de ellos, y dice, yo los heriré de mortandad y lo destruiré. Y a ti, a Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Si fuera un carnal, le dice, así gigante, Señor, un poquito más grande, ¿verdad?
pero Moisés no tenía ese corazón. Dice, pero Moisés respondió a Jehová. Fíjense aquí la intercesión. Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Imagínese el poder de Dios. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo, y aquí es donde, miren, nuestro mal testimonio refleja a Dios como un Dios débil. Porque eso iban a decir si ellos volvían, decir, no pudo, es un Dios débil. Pero Dios mostraba su poder para la fe y el temor a Él. Dice, no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, diga conmigo, yo te ruego que sea magnificado el poder, fíjenlo ahí, del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según no sus obras, sino la grandeza de tu misericordia. Dice, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado, diga conmigo, conforme a lo que tú acabas de pedir. Vemos el corazón de Dios como un padre que podemos no cambiar su propósito, pero sí podemos cambiar el propósito de alguien. No el de Dios, porque el Señor allí quería ver la respuesta de alguien. Es como decir, ¿verdad? No es así, pero es, por ejemplo, es buscando una excusa para perdonarlos. Pero si no lo piden, porque la palabra dice que el que pide se le dará, el que toca se le abrirá. Fíjense lo que dice el 21, dice, mas tan ciertamente como vivo yo, este es el problema, la consecuencia, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya, ¿cuántas veces? 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Y luego dice, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Puede que recibamos el perdón de Dios, pero puede que no entremos en la tierra prometida. ¿Cómo vamos a derrumbar o a derribar este Jebuseo? Bueno, vamos ahora al verso 24 de Números 14. Vamos a ver cómo entramos. Fíjense aquí, yo quiero que pongamos atención a este texto porque es nuestra posición. Dice, pero a mi siervo, ¿qué dice? Caleb. A mi siervo Caleb, yo quiero que lean conmigo todos. Por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Hubo otra percepción de cómo vio todo. Otra mente. Espíritu aquí es mente. Tuvo otro pensamiento. No se dejó intimidar. ¿Por qué? Porque su mente estaba meditando en lo que el Señor le prometió a Jehová en este caso. Otro espíritu, no un espíritu terrenal, animal y diabólico, un espíritu con sabiduría de lo alto. Dice, y decidió ir, ¿qué dice? En pos de mí. Fíjense que está hablando de fe aquí, de obediencia. Aquí no dice nada personal, sino en pos de Dios. Dice, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Fíjense aquí que Caleb no era más fuerte que ellos. Caleb no era especial. Caleb tenía otro espíritu. Exactamente, que es la fe. ¿Por qué Jehová menciona a Caleb? Bueno, aquí notamos claramente. Fíjense lo que dice, miren la actitud de Caleb en el capítulo 13 anterior, verso 30. Dice, entonces Caleb, esto fue cuando llegaron ellos trayendo malas noticias. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Por qué? Porque más podremos nosotros que ellos. Fíjense que aquí era pura confianza, él no estaba confiando en él, él dijo, Dios es más fuerte. ¿Saben cómo terminaron los 10 que trajeron la mala noticia? Muertos. Creo que fue lepra, si no me equivoco, que le dio, que murieron.
Aquí vemos en el verso 5 del capítulo 14 la victoria adquirida por la fe. Vemos 14:5, ¿están ahí? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud. Esto fue cuando la multitud decidió irse a Egipto, ¿verdad? De la congregación de los hijos de Israel, y el 6 dice, y Josué hijo de Num, y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. O sea, se indignaron por la actitud del pueblo. ¿Por qué? Porque entendieron lo que Dios había hecho. Ellos tenían arraigado en su corazón todo lo bueno que fue Dios con ellos, el poder de Dios, y que Dios podía no derrumbar los gigantes, sino el mundo entero con un dedo. Y luego dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, ¿qué dice? En gran manera buena. Era una buena tierra. Pero fíjense lo que dice aquí. Hebreos 11:6 dice, es imposible agradar a Dios como sin fe, ¿verdad? El 8 dice, si Jehová se agradare de nosotros, ¿qué dice? Él nos llevará a esa tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Bueno, aquí, ¿cómo Dios se agradó? El Señor lo dijo, me agradé de Caleb, porque en él había otro espíritu. Estaba hablando de su mente, de la palabra en su mente. Por eso le decía a Josué, luego en Josué 1 le dijo, solamente sé valiente y esfuérzate de poner por obra todo lo que yo te he dicho, todo lo que mi siervo Moisés te enseñó, ¿verdad? Y yo te entregaré a todos en tus manos, pero solamente cuídate de no entrar confiando en ti. Es imposible agradar a Dios sin fe. Nuestra fe en Cristo es lo que vence a los gigantes que se oponen. Vamos al libro de Primera de Juan, al Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 4. Aquí vemos la confirmación de que nuestra fuerza se encuentra, nuestra victoria está en la fe. Acuérdense que a resumir cuentas la fe es la confianza en Dios. En este caso, en todo lo que Dios ha hecho. ¿Se acuerdan cuando el joven rico vino delante de Jesús, verdad? Y vino con el propósito de que el Señor le otorgara la salvación porque él era muy bueno, ¿verdad? Confiaba en sus fuerzas, en que él era especial. Cuando él llega, él está hablando delante de los discípulos y los discípulos lo ven a él como una persona que ellos no eran ni cerca. Decían, bueno, si este no es salvo, luego dijeron, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Porque el Señor dijo que es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico. Y el Señor dijo una palabra, ciertamente para el hombre es imposible, pero para Dios no, porque para Dios nada es imposible. Estaba hablando de la salvación, de la obra que Cristo iba a hacer en la cruz para salvación de los hombres. Entonces, sí, ciertamente ustedes no van a poder salvarse por obras. Es imposible, pero para Dios no. Está hablando de Jesús. Y luego por eso vemos en el 6, dice, Señor, ¿qué tenemos que poner por obra? En práctica, para poner por obras las obras de Dios en este caso. Y él dijo, esta es la obra de Dios, que creáis. Esa es nuestra victoria, la fe. Y aquí vemos en Primera de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay un espíritu nuevo. Luego dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿El qué? Nuestra fe. La confianza, exactamente. Ahora, victoria y vencido, esa palabra es la misma. La victoria la adquirimos confiando en Dios con todo y en todo. Esta palabra victoria, para los que le gustan los sneakers o los tenis, es la palabra Nike. De ahí salió. Nike, del griego Nike. Esa palabra Nike significa conquista. Nicodemo viene de la palabra victorioso sobre el pueblo. La palabra Nike de la compañía de tenis lo sacó de allí. Significa conquista o victoria. Y fíjense que el texto dice, y esta es la victoria, el que vence. Victoria y vencer es la misma palabra Nike que aparece en el griego. Y de allí, a veces, ¿verdad? Creo que casi muchos jóvenes tienen esos tenis y no saben lo que quiere decir. Ahí está. Poseyendo la tierra prometida. ¿Cuál es el propósito, verdad? Además, no voy a poner en la pantalla, principal de poseer la tierra. De esto depende toda la clase del instituto. Quiero que se graben bien cuál es la meta a alcanzar. Esta es la meta a alcanzar. Este es el propósito de entrar en la tierra prometida. ¿Por qué la paz?
La palabra Jebús, que habíamos hablado anteriormente, también el hermano va a poner la que sigue, las notas que siguen. La palabra Jebús, ahí lo tienen, habla de, bueno, no tengo esa parte, pero es la región donde habitaban los jebuseos. De ahí viene la palabra jebuseos, de Jebús, ¿verdad? Que significa pisotear. Jebús, luego se le cambió el nombre por Jerusalén, ¿verdad? Si ven aquí en la traducción, Jebús significa lugar para pisotear. Jerusalén, ¿qué significa? Ciudad de paz. Jerusalén, ciudad de paz, que se divide en estas dos palabras, en Yara Shalam. Es como decir Jerusalén, en el hebreo se pronuncia Yara Shalam. Yara significa fluir. Shalam significa completo. La palabra completo es la misma palabra, oigan bien, perfecto, completos y llenos. Es la palabra plero del griego, que es llenos, ¿verdad? Dice, sean llenos del Espíritu, por ejemplo. Es la misma palabra. Entonces, podemos decir la ciudad donde fluye, donde emana la paz de Dios. Luego, más adelante, no hoy, vamos a hablar de lo que significa paz en todo su contexto. La palabra paz, que es shalom, solamente le voy a dar 4 palabras, significa paz, bueno, lo tiene en la pantalla, prosperidad, feliz y salvo, ¿verdad? Tienen más connotaciones, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Esta palabra, shalom, es el estado que se encontraba en ¿quién? ¿Quién se encontraba en el shalom de Dios? Al principio. Exacto. Adán y Eva estaban en el shalom. ¿Quién pudo experimentar el shalom en el Nuevo Testamento? ¿Quién se acuerda? Que dijo, ay Señor, vamos a poner hamacas aquí. Pedro, Juan y Jacob, ¿verdad? Jacobo. Bueno, ese es el shalom. Ellos dijeron, se siente bien aquí. Se sintió tan bien que se olvidaron de los otros discípulos. Yo, no, que se mueran todos, vamos a quedarnos aquí. Pero lógicamente nunca habían experimentado eso, ¿verdad? Era el estado, era un estado de plenitud. Y cuando hablamos de completo, yo le estoy hablando de manera moral, espiritual, física, o sea, todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, completos en Dios. Esa es la palabra paz, por eso es que los judíos dicen shalom cuando se saludan, porque esa es su esperanza, el shalom. La ciudad de paz es Jerusalén, que simboliza la vieja Jerusalén, luego va a venir una nueva Jerusalén. Romanos 5:1, y ahí terminamos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, esa es la esperanza, a esta gracia en la cual estamos firmes. Aquí notamos que el gigante viene a movernos de nuestra firmeza. Y nuestra firmeza, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pudimos ver hoy el primer gigante, que se llama Jebuseo, y viene con el propósito de acusar, de condenar y separar, ¿verdad? La fe, estamos en los domingos en la serie de la fe cristiana, estamos aprendiendo allá muchos puntos, tenemos que confiar en Dios, pero antes de cerrar, quiero hacer esta pregunta y luego darle una definición. ¿Cómo podemos tener, ejercitar y fortalecer la fe? 3 pasos. Escudriñar la palabra, meditar en la palabra y obedecer la palabra. Escudriñar, meditar, obedecer. Son los 3 pasos claves del cristiano. Cuando usted ve la armadura, que también la vamos a explicar luego, es exactamente lo que Pablo nos comparte en Efesios, que habla del escudo, habla de, bueno, vamos a imaginarnos un soldado todo, ¿verdad?, armado allí para ir a pelear. Pero en esa enseñanza de la armadura notamos que en ningún lado dice vayan a pelear, dice que la espada aún no es de nosotros, dice la espada del Espíritu, ¿verdad? La espada del Espíritu, que es la palabra. Y luego nos da otro punto que le voy a compartir ahora. Son 2. Número 1, ¿cómo podemos fortalecer? Fortalecer, crecer y ¿qué más? Y obedecer. La fe. No. Dije, ¿cómo podemos crecer, fortalecer? Y falta una, se me fue. Obedecer, crecer en fe y fortalecer, ¿verdad? Bueno, ya el Espíritu lo va a recordar.
Es el punto número 1. ¿Cómo podemos fortalecernos en fe? Para resumir, bueno, ya dijimos, escudriñando, meditando y obedeciendo. Pero falta algo que aparece en la armadura, que es la oración. Entonces ahora pongan ahí debajo oración, 2 puntos, y le voy a dar 4 puntos. ¿Cómo debemos definir la oración? No escriban lo que voy a decir, luego se lo voy a desarrollar. Son 4 palabras, no lo escriban todavía. Amor, dolor, involucrarnos y persistir. Amar por quien estamos orando. Dolernos por quien estamos orando. Involucrarnos por quien estamos orando y persistir en oración. Cuando vamos a orar por alguien o por algo, necesitamos amar, necesitamos dolernos, involucrarnos y también persistir en esa oración. A veces podemos orar un día por alguien porque te pidió oración y te pregunta, hermano, ¿está orando por mí? Sí, pero un día lo hicimos y se nos olvidó. Y en la oración tiene que ser una oración que viene del Espíritu. Y el Espíritu dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, no busca lo suyo. Y se definen esas 4 palabras. Amar, dolerse o sufrir, que el amor es sufrido, sufrir, involucrarse y persistir en oración. Lógicamente usted puede decir, o muchos, no todos, pueden decir, no siento la mayoría de esas cosas. Bueno, es bueno reconocerlo y pedirle a Dios que lo ponga en nosotros. Amén. No podemos orar por alguien que no amamos, ¿verdad? Por orar, decir, no, sí, ya lloré por él. Yo tengo una oración, yo no lo llamo, pero oro siempre por él. ¿Verdad? No hablamos, pero yo oro por él. Lo tengo ahí el Señor a su tiempo. No. La oración tiene que estar definida por el amor, el dolor, por eso que está pasando esa persona. Y era una oración que yo hace tiempo oraba y no sabía que era el Espíritu que lo ponía en mí. Y yo le decía, pon el dolor de las ovejas en mí, para yo no servir a Dios por lucro. Porque si no me duele, por eso dice la palabra, dice el ladrón, el pastor de las ovejas que lo hace por lucro, ¿verdad? El asalariado, ve al lobo venir y se va, porque no da su vida por las ovejas. Y para usted dar la vida por algo, tiene que amarlo. Amén. Oramos. Padre, te damos gloria y gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor, que nos ha iluminado, Señor. Tu palabra que nos enseña, Señor, a crecer, nos enseña tus misterios, Señor. Nos revela tu persona, tu corazón, tus propósitos, Padre. Y hemos aprendido, Señor, que este gigante se vence con la fe. Vamos a hablar de 7 gigantes en estos tiempos y en este tiempo vamos a hablar de 7 gigantes y sabemos que aquí el arma que necesitamos es la fe. La palabra dice que la fe la obtenemos por el oír, pero crecemos en fe al obedecer eso que oímos, porque la fe se va desarrollando, así como Cristo decía, grande es tu fe, o ¿por qué no tenéis fe? Hablaba de una cantidad de fe, un tamaño de fe, y vamos creciendo en fe, Señor, vamos desarrollándonos en obediencia. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros, Señor, que seamos diferentes, Señor, a como el mundo opera, esa corriente que arrastra, Señor, a todo aquel que no tiene confianza en ti, Señor. No queremos ser como los 10 que tuvieron miedo delante del gigante, sino queremos ser como Caleb y Josué. Queremos ser conquistadores de la tierra prometida, Señor. Queremos entrar en ella, queremos deleitarnos en ti, Señor. Queremos vivir conforme a tus beneficios, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos entender tu palabra y que tu Espíritu Santo esté dispuesto a guiarnos. Bendice a mis hermanos, fortalécelos, Señor, y así como tú pones el querer como el hacer, que cada uno de nosotros podamos responder en obediencia. Yo te pido que lleve a cada uno con bien a sus hogares y que tú restaures sus fuerzas y le des el descanso del justo, Padre. Yo te pido todo esto en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Buenas noches, amados. Dios le bendiga.